¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más en este hermoso espacio que estamos pues disfrutando de estas primeras sesiones, de este inicio ya en este año 2025, que me encanta poder iniciar esta primera sesión. Me emociona mucho, ustedes ya vieron, ya lo sintieron, estoy muy emocionada porque bueno, el video pasado tuvo mucho éxito en la comunidad. Creo que en el video pasado pudimos explicar precisamente cómo tener una relación con Dios, cómo es Dios, ciertos atributos de Dios y desenmascarar las creencias que nos ha hecho creer el mundo. Me encanta saber que muchas personas también están dispuestos a conocer a Dios y a tener una intimidad con Dios de una forma genuina, ¿sí? De una forma como Él nos ha llamado a buscarle. No una forma desde el miedo o desde la necesidad. Hay muchas personas que buscan a Dios por una necesidad de, ay, necesito que me sanes, necesito que me cures, necesito un deseo, que me concedas los deseos de mi corazón. Dios está dispuesto a sanarnos, a darnos ciertas bendiciones, a curarnos, a hacer grandes cosas por nuestra vida. Pero también hay que aprender a seguir a Dios, a conocerlo a Él, a pesar de su voluntad, ¿sí? A pesar de los procesos que Él quiere experimentar en nosotros. Dios tiene sus tiempos, eso ya lo sabemos. Seguramente has escuchado, los tiempos de Dios son perfectos. Y así es, Dios tiene para nosotros un plan, un espacio, un tiempo perfecto, un momento en el que va a darte esas bendiciones, en el que va a llenarte de dones. También hay momentos de aprendizaje, también hay momentos en los que estamos siendo probados por Dios, pero esa forma, esa manera de ver la vida es precisamente la que debemos adoptar. Que Dios quiere para nosotros un plan único, perfecto, que sus planes son buenos, agradables, sí, sus planes son de bien y no de mal, dice en su palabra, y entonces nosotros buscarlo de una manera genuina, sí, de una manera que realmente sea natural y no por lo que me vaya a dar, sino porque simplemente es Dios. Entonces, hoy vamos a comenzar con un tema que la verdad yo le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿de qué tema vamos a hablar ahora? Y la verdad es, he recibido respuestas de Rubí, enséñanos el proceso de cómo orar, aprender a orar. Creo que esa parte es básica, ¿verdad? No la enseñan. A veces nada más no la pasamos hablándole y hablándole y hablándole a Dios y Dios, quiero esto. Y claro que hay procesos de oración, meterte a tu cuarto, encerrarte, tener un respaldo, pero muy pocas personas están dispuestas, por ejemplo, a escuchar a Dios, que eso es parte de la oración. Una parte de la oración es como si tuvieras una conversación con Dios, literalmente, ¿sí? Ten una conversación con Dios. Y todos hablan y hablan y hablan y hablan con Dios, sí. Buenísimo, pero a veces muchos dicen, oye, pero es que Dios no me escuchó porque no me respondió. Y yo te pregunto, ¿te sentaste a escuchar lo que te dijo Dios? ¿Te tomaste un tiempo de silencio en tu día a día para poder percibir la voz de Dios, saber qué Dios quería decirte? No, a veces ni siquiera nos tomamos 5 minutos en silencio durante las 24 horas del día que vivimos, ni siquiera nos tomamos eso para recibir la palabra o la respuesta de Dios. Entonces, bueno, ese tema, por un lado, me decían, Rubí, enséñanos a orar. También una importancia que es este tema de aprender a escuchar la voz de Dios. Pero yo sentía que estos dos temas, decía, sí son de valor, son de importancia, pero creo yo que hay algo más, sí, son temas básicos que vamos a aprender, por supuesto que me voy a encargar que aquí en la comunidad tengamos esos temas porque son de importancia, son de valor, no nacemos con ese aprendizaje, son cosas que no nos enseñan en la escuela y que es importante aprender, pero yo le decía, dame algo más, Dios, no quiero hacerlo como una estructura, como paso 1 para orar, paso 2 para orar, no, quiero realmente que estas sesiones sean respuestas de Dios para tu corazón. Entonces yo ya venía para acá y dije, bueno, pues ese es el tema que yo tengo ahorita en la mente y eso es lo que vamos a hablar. Sin embargo, Dios me mostraba algo muy importante en estos últimos días acerca de unas preguntas y temas que veíamos en la comunidad acerca de cómo Dios nos ve. Hemos hablado ya de quién es Dios, hablamos de cómo recibirle en nuestro corazón, lo vimos en la sesión pasada, pero ¿tú te has preguntado alguna vez cómo Dios te ve? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Eres importante? ¿Eres valioso para Dios? ¿Quién eres en Dios?
Y entonces eso de verdad que iluminó mi día, me emocionó muchísimo porque me he dado cuenta a lo largo de las clases que hemos tenido de aquí en este inicio de enero, que una de las cosas que más nos mantiene en la enfermedad, en el error, en la carencia, es no saber quiénes somos en Dios. No saber nuestra identidad, no saber que podemos amarnos a nosotros mismos porque Dios nos ama de la misma forma. Tenemos una baja autoestima, la cual nos hace caer en relaciones, en circunstancias, en personas que nos dañan, que nos pisotean, porque nosotros nos hemos creído que somos malos, que somos terribles, que somos inservibles, que hemos pecado, que hemos hecho muchas cosas malas y eso nos hace alejarnos de Dios. Hay una frase que aprendimos todos desde la infancia y nos decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y creo que aprendimos muchos con esa creencia, pues ya seguramente nos portamos mal, ¿verdad? Seguramente hicimos travesuras. Y entonces imagínate esa creencia, ese patrón mental que ocasionó en nuestra mente de hacernos creer que efectivamente éramos malos y que Dios nos tiene castigados de alguna forma. Pues yo hoy quiero decirte que no es así, ¿sí? Si nosotros aprendiéramos a vernos como Dios nos ve, nuestra vida cambiaría. Y quiero compartirte algunos puntos que Dios me ha permitido pues recibir. No quiero que los veas como una estructura del paso a seguir, sino que los reflexiones. Reflexiona realmente esta enseñanza que Dios nos da y cómo podemos aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Primero, número uno y más importante que tenemos que saber. Número uno, somos creación de Dios. Sí, somos creación de Dios. Dios es el creador de todo lo que existe, no el universo, ya lo vimos en el video pasado, ¿verdad? No el universo, de hecho, Dios creó el universo. Dios creó las flores, Dios creó los animales, las plantas, los atardeceres, el mar, el sol, la luna, todo lo que existe en este planeta, en este universo, ¿sí? Es creado por Dios. Todo, animales. ¿Qué cosas te gustan de la creación divina? A ver, dime, explícame. A mí me encanta ver, por ejemplo, los atardeceres, ¿verdad? Con el mar. ¡Wow! Es una de mis vistas preferidas, ¿no? Las cosas que puedo ver de la creación de Dios. Y me encanta ver las flores. Podemos ver diferencias, infinidad de flores y percibir el aroma y decir, esto solamente es una obra de Dios. Animales maravillosos, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes también atributos y personalidades que tienen los animales y podemos profundizar en el poder de Dios. Veamos el universo también, el universo lleno de cualidades, de diferencias, de poder y todo es creación de Dios. Pues bueno, déjame explicarte que tú también eres una creación de Dios. Y Dios es un artista, Dios es un gran artista, maestro, arquitecto, si así lo quisieras ver, es creativo. Y Dios no crea cualquier cosa. Sí, Dios no va a crear algo en vano en decir, bueno, pues a ver si me sale. No. Dios es perfecto en todo lo que hace y Dios nos ha creado de una forma ideal y perfecta. Somos creación de Dios. Imagínate qué hermoso saber eso. Aquí la pregunta es saber si tú te has tratado como creación de Dios. A veces ni siquiera nosotros sabemos la importancia que tenemos. Si pudiéramos admirar nuestro cuerpo desde una conciencia de amor propio, no desde egocentrismo, decir, mira, qué guapo soy muy guapa, mira cómo hablo, mira cómo me expreso, ¿qué no ves que soy guapísimo y paso mucho tiempo en el gimnasio? No. Hay algo mucho más valioso, muchas cosas más valiosas que Dios hizo para ti. Imagínate esto. Dios hizo un sistema, muchos sistemas en tu cuerpo perfectos para poder respirar, para poder digerir, tu cuerpo óseo, la mente, la voz. Todas esas son cualidades que Dios ha creado en ti. ¿Alguna vez has notado la energía que tiene tu voz? Tienes poder en tu voz, en tus ojos, la belleza que tienen tus ojos. A lo mejor Dios te hizo ya con un don. Naciste con el don de bailar, con el don de tocar algún instrumento, de cantar, de preparar alimentos. Sí, todo eso son bendiciones y son creación de Dios. Y hay que tomarle una importancia, porque Dios no hace las cosas en vano, no las hace nada más por experimentar. Dios hace las cosas perfectas. De hecho, no sé si hayan visto por ahí
que existen ahí unas imágenes en redes sociales de la comparación de la naturaleza, un árbol, una hoja de un árbol, a veces el universo, y pasan muchas imágenes de la naturaleza y hacen la comparación en el ser humano, ¿verdad? De cómo ciertas formas de árboles se parecen a los pulmones del humano, las hojas de los árboles se parecen a la palma de la mano del ser humano, ciertas galaxias se parecen a los ojos del ser humano. Y entonces Dios no se equivoca, Dios hace todo perfecto. Y quiero que tomes esa importancia, que eres valioso para Dios. Te creó por un propósito, para venir aquí a esta vida a tener un propósito. Yo siempre les hago esta pregunta a las personas en los talleres y les digo, a ver, quiero que me digan, ¿a qué veniste al mundo? Y yo te lo pregunto a ti en este video. Quiero preguntarte, ¿a qué veniste al mundo? Y lo primero que se le viene a la gente es decir, no, pues yo vine a ser feliz. Y creemos que venimos a ser feliz. Tenemos en automático esa creencia de decir, yo vine a ser feliz, pero quiero decirte que no. Tú no viniste a ser feliz, tú ya eras feliz. Tú ya eras feliz cuando viniste a esta tierra. Recuerda a un bebé es feliz. Cuando nace es sonriente. La carcajada de un bebé es de las mejores creaciones que existen. Tú ya eras feliz. Y cuando vamos creciendo, ser feliz es un requisito, es parte de la vida. Es algo que debemos abrazar, sostener, reclamar y no dejar que nos lo roben, que nos roben la felicidad. No viniste a ser feliz, tú ya eras feliz antes de venir a la tierra. Tú viniste aquí a cumplir con un propósito. Tú viniste aquí a cumplir con una misión. Dios te hizo de una forma perfecta, con tu voz, con tu nombre, con tu familia, con todo lo que tú tienes en esa historia. Te hizo perfecto para cumplir un propósito. La pregunta aquí es si ya encontraste ese propósito. Lo podemos dejar de tarea para otro tema. Ya tenemos temas pendientes, ¿eh? Pero pregúntate, ¿en realidad crees que fuiste un error, un experimento o una casualidad? Las casualidades no existen. Todo lo que pasa en la vida es por un orden perfecto y Dios te creó para un propósito. No lo eches por basura. Al contrario, pregúntate, ¿por qué será que Dios me dio este don de la voz o este don de cantar o por qué me hizo nacer en esta familia? Yo a veces me preguntaba eso, muchas veces yo decía, si Dios me amara, no me hubiera hecho padecer tanto en la infancia, no me hubiera hecho vivir ahí en ese lugar o vivir con esas personas, ¿no? Yo a veces reclamaba esa parte a Dios, pero hoy entiendo la perfección de mi historia. Hoy digo, claro, todo tenía sentido. Yo tenía que vivir eso en mi infancia, yo tenía que vivir con esas personas, yo tenía que padecer esas circunstancias porque tenía que cumplir con mi propósito. ¿Cuál propósito? El poder tener la experiencia, el poder permitirme sanar mis heridas a través de Dios y hoy estar aquí contigo compartiendo. Tenía un propósito. ¿Sí? Pero si tú sigues pues victimizándote de la historia, que ese ya es otro punto, ¿verdad? Pues no te vas a mover del lugar. Ahora, bueno, espero que esto lo hayas comprendido muy bien porque es algo muy valioso saber que somos creación de Dios. Dios no se equivoca en lo que hace, Él es perfecto. Compárate con la naturaleza porque realmente así es Dios. Dios hizo eso bellísimo que podemos ver en la naturaleza. También te hizo a ti de la misma forma. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente punto y este punto es uno de los que más me encantan para poder tener un amor propio y tener una identidad con Dios, es saber que Dios nos da un espíritu de adopción. Dios nos adopta. Ha sido un error creer que todos somos hijos de Dios. Hay mucha gente que dice, pero es que todos somos hijos de Dios. No, aquí la diferencia es la que te acabo de explicar. Todos somos creación de Dios, ¿sí? Pero Dios nos da una facultad, una autoridad, nos da incluso un testamento para que nosotros lo reclamemos cuando nosotros aceptamos ser hijos de Dios. No todas las personas aceptan ser hijos de Dios. Y esto es muy fuerte, ¿Por qué? Porque hay personas que eligen ser hijos del diablo. Perdón, esta respuesta es fuerte, pero así es. Hay muchas personas que eligen no creerle a Dios, ser enemigo de Dios, estar en contra de Dios. Dicen, no, yo no creo en Dios. Y Dios dice, bueno, pues perfecto, si tú no quieres creer, entonces pues no serás heredero de mi reino. Y nos perdemos de todas las bendiciones y de todo lo que Dios puede brindarnos, ¿sí? Bueno, esas personas que eligen se pierden.
Pero ¿por qué Dios da esto, verdad? Bueno, porque recordemos que Dios nos da un libre albedrío. Dios no quiere que estemos con Él por obligación, a fuerzas. Tienes que estar con Dios y tienes que estar conmigo, tienes que obedecer y tienes que hacer esto, porque ese fue el Dios que nos pintaron, ese fue el Dios malo, el Dios rígido, disciplinado. No, Dios quiere que estés con Él de una forma amorosa, desde una elección, que elijas estar con Él. Entonces Él nos dio un libre albedrío para nosotros elegir lo que quisiéramos. Podemos elegir nada. Si no quieres elegir, está bien, Dios lo respeta. Si no quieres elegir vivir en tu propósito de vida, está bien, Dios lo respeta, ¿sí? Si eliges no verte a ti como una creación de Dios, está bien, Dios lo respeta. Dios nos da un libre albedrío. Pero ¿cuál es la reflexión que yo quiero compartir contigo y que te digo, para mí es mi favorita, porque cuando yo aprendí a verme como Dios me ve, que soy hija de Él, me da un espíritu de adopción y yo lo acepto y le digo, sí, sí quiero ser tu hija, entonces Dios derrama una grande bendición en nosotros, porque entonces somos coherederos del reino, ¿sí? De todas las bendiciones. Dios nos dio un testamento. ¿Tú te habías preguntado por qué la Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Porque en realidad, así como tú vas y reclamas un testamento, ¿verdad? Vamos a salirnos un poquito de lo espiritual y vámonos a lo físico. Pero si tú reclamarías un testamento porque un familiar te lo dejó, pues primero te dejan un documento, ¿cierto? Un documento escrito que está avalado por la ley. Y entonces para ir a reclamarlo, pues tú tienes que ir con un juez, etcétera, todo ese proceso y reclamar tu testamento. ¿Cierto o no es cierto? Reclamar tu herencia. Bueno, pues imagina que Dios hace lo mismo con nosotros, lo mismo. Nos ha dejado un documento llamado Biblia y ahí se encuentra tu herencia. ¿Qué ha pasado con el mundo? Y se los comentaba en el video pasado. Ahí está la religión, está la filosofía, está la ciencia, está la psicología, que te hacen creer que ese no es tu testamento, que eso no te pertenece. Pero cuando tú empiezas a ver la Biblia tal cual como es, que es el documento, es la ley que Dios te dejó para reclamar tu herencia, entonces las cosas empiezan a cambiar. Porque Dios en la herencia te ha dicho que vino a darte una vida y una vida en abundancia, una vida mediocre, no una vida medias, no una vida en carencia, una vida en abundancia. También la Biblia dice que Él vino a darte salud, que no tienes por qué vivir en enfermedad, que Él no quiere verte enfermo. Eso es un error. Dios no quiere verte enfermo. Dios quiere darte una vida en sanidad. Dios quiere darte una familia, que vivas en familia. Dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una pareja idónea. Y entonces también esa es una promesa de Dios. Dios dice que Él te va a proteger. Dios dice que Él te va a proveer. Dios tiene tantas promesas para nosotros en este documento, ¿sí? En este testamento. El problema es que nosotros no nos creemos hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen, bueno, eso solamente es para los buenos, o eso solamente es para los religiosos, eso solamente es para las personas que hacen ciertas cosas o tienen que irse caminando hasta no sé dónde o etcétera. No, eso es un error. Porque cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón, cuando tú le dices, sí, yo acepto ser un hijo tuyo, yo acepto la herencia, y tú le dices a Dios, sí, lo acepto. Ok. Entonces Dios empieza a derramar en ti bendición. Dios te enseña y te educa como un hijo. ¿Sí? Y quiero contarte un poquito de mi testimonio, que voy a hacer un paréntesis para explicar más este tema. Te voy a platicar un poquito de mi historia, ¿sí? Que a mí me ayudó mucho a entender este principio de Dios, de ser un hijo de Dios. Te cuento que pues mi infancia fue un poco complicada, bueno, mucho complicada. ¿Por qué? Porque mi papá biológico, mi papá natural, eligió no estar con nosotros. Él se fue desde los 3 años de edad. Se fue por los cigarros y ya no volvió. Y entonces nosotros tuvimos que aprender a vivir sin un padre. Mi mamá también, en esta situación que ellos experimentaban de conflicto, de pelea, también decidió decir que ella sola podía. Entonces vivimos un ambiente familiar con una ausencia de padre terrible, una ausencia de un protector, del proveedor, del superhéroe, pues hubo una ausencia terrible. Al principio, pues yo decía, está bien, no pasa nada, pero yo tengo recuerdos que en la infancia yo siempre esperaba a mi papá que llegara a la casa.
Yo me acuerdo que de niña me asomaba por la ventana, me asomaba a la puerta, llegaba alguien y yo decía, ya va a ser mi papá, y mi papá nunca llegó. Entonces esto ocasionó una herida terrible en mi corazón, una herida de abandono, porque aunque mi mamá estuviera físicamente, también sufrió un abandono de parte de mi mamá por todas las dificultades que ella vivió. Entonces, esta ausencia, este rechazo que yo viví, este abandono, haciéndome miles de preguntas, ¿por qué mi papá me dejó? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Qué tengo? ¿Soy insuficiente? ¿No soy bonita? ¿Por qué mi papá no me ama? ¿Por qué mi papá no eligió estar conmigo? ¿Por qué no luchó a estar conmigo? Esto en mi vida adulta ocasionó muchos problemas en mis relaciones, un vacío existencial que quería llenar con mis relaciones de pareja, que quería llenar con la fiesta, que quería llenar con el alcohol y quería llenar ese vacío existencial, esa herida que mi padre había dejado. Viví sin un padre, aprendí a vivir sin él, pero tuve mucha necesidad de él. Confundía a mis relaciones personales, a mis relaciones incluso de amigos, ¿sí? Con esa protección que él me iba a dar. Yo anhelaba a alguien que me protegiera, alguien que me guiara, alguien que me dijera todo va a estar bien, que me ayudara y que me proveyera también. Pero eso nunca pasó. Caí en relaciones equivocadas. Si no era yo la mujer víctima de mis relaciones que me engañaban, me traicionaban, solo llegaban personas malas a mi vida que se aprovechaban de mis vacíos. También llegó un momento donde yo me convertí la mala, ¿no? La que yo decía, yo no necesito un hombre para ser feliz, yo no necesito a nadie, yo puedo mantenerme sola, yo puedo cuidarme sola. Y caemos en esa dependencia emocional terrible en las relaciones. Mi vida fue afectada grandemente por no tener una figura paterna. Cuando Dios llega a mi vida y conozco a Dios como un padre, recuerdo mucho que la primera vez que Dios me habló con esta enseñanza de que Él es nuestro Padre Celestial, me habló en la parábola del Hijo Pródigo. Si quieren estudiarla, profundícenla, vayan a la Biblia, busquen en la parábola del Hijo Pródigo y ustedes van a entender este concepto. Entonces Dios me habla en esta enseñanza y rompe muchas máscaras, muchos patrones, heridas, vendas que yo me había puesto en mi corazón, rechazos que yo ya me sentía muy lastimada. Y Dios me dice, yo quiero ser tu padre. Yo quiero proveerte, yo quiero guiarte, yo quiero educarte, quiero protegerte de todos, que nadie se burle de ti. Y eso para mí fue sorprendente. Fue un anhelo muy grande en mi corazón, algo que yo siempre necesitaba de niña y aprendí a ver a Dios como mi Padre Celestial, ¿sí? Como la persona, porque lo vimos en la sesión pasada, Dios es una persona que está ahí contigo guiándote y proveyéndote. Pero tú tienes que creer este principio. Tú tienes que creer que eres un hijo de Dios, restaurado, que Dios quiere moldearte, Dios quiere sanar tus heridas paso a paso. Él quiere tomar tu corazón herido, así como lo hizo conmigo, y sanar tus heridas, recompensarte. Quiere que puedas recibir la herencia que Él dejó para ti, porque Él ya dejó una herencia. Y no quiero que nada más te imagines el aspecto económico, aunque también habla del aspecto económico, pero Él nos ha dejado una herencia mucho más grande, aquí en la tierra y también en el cielo, porque nos ha dado vida eterna. Imagínate qué hermoso saber que el creador del universo no solamente es el creador, no solamente es Dios, sino que Él es tu Padre. Es tu Padre Celestial, del cual venimos de Él y quiere darte esa vida de confort, de confianza, de bienestar, de salud, de tranquilidad. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere defenderte de las personas que te han hecho daño. Él quiere nutrir tu alma, nutrir tu corazón. Deja de buscar que tu pareja satisfaga tus necesidades. Deja de buscar el trabajo perfecto que va a venir a proveerte y ahora sí, si haces ese negocio, ahora sí vas a hacer y vas a tener lo que has deseado. Deja de buscar afuera lo que Dios ya nos ha concedido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesito hacer para ser un hijo de Dios? Él ya nos lo ha dicho escrito y nos lo dejó escrito y dice que Él nos ha dado un espíritu de adopción y nos ha llamado por hijos. ¿Qué necesitamos hacer? Decirle a Dios, yo quiero, yo acepto.
ese espíritu de adopción. Adóptame, ¿sí? Dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú me recogerás con todo. Dios te recoge con todo lo que tú tienes, con tus errores, con tu pasado. Él no te va a juzgar, Él no te va a criticar, Él no te va a decir, a ver, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no me hiciste caso? No, Él ya con lo que tienes, Él dice, ven, hijo, yo quiero restaurar tu vida. Y te das cuenta cómo es algo muy diferente de la creación de Dios a ser hijo de Dios. Es algo totalmente radical. Y realmente lo que cambia nuestra vida es eso, ¿sí? Lo que cambia nuestra vida es adoptar esta gran herencia que Dios nos dio como sus hijos, como sus herederos. Y entonces empiezas a desarrollar muchas cosas superiores a lo que te imaginabas, ¿sí? Empieza a poner Dios valor en ti y que ahora te veas como ese hijo de Dios. Hermoso, ¿sí o no? Bueno, si tú este día con esta sesión, tú aceptas esta adopción que Dios nos da, me gustaría que comentes aquí en el chat. Sí, me gustaría que lo dijeras porque dice la palabra de Dios que decirlo tiene un efecto muy hermoso en nuestra mente, ¿sí? Tu mente se lo cree, tu cuerpo se lo cree. Sé que ahorita podrá ser difícil, a lo mejor te sientes culpable por ciertas cosas en tu pasado, te sientes mal y a veces nos llegamos a preguntar, ¿pero Dios me va a querer con esto? ¿Dios me va a aceptar con estas cosas tan terribles que hice? Sí. No huyas de Dios. Él va a estar contigo a donde quiera que vayas. Si te quieres esconder donde quieras esconderte, Él siempre irá contigo. Pero Él no quiere que te escondas. Él quiere que puedas ir a sus brazos, ir a los brazos del Padre y decirle, sí, aquí estoy. Límpiame del dolor, límpiame de estas heridas de mi infancia, límpiame de la pobreza, límpiame de la enfermedad. Hoy quiero ser una hija tuya, vivir como hija tuya o hijo tuyo. Así que tú necesitas decirlo, dilo en voz alta, ponlo aquí en los comentarios y dile hoy a Dios en donde sea que estés viendo este video, dile a Dios, yo recibo la herencia que me has dado, yo recibo esta heredad de ser hijo tuyo, yo acepto el espíritu de adopción y quiero esa vida que me has dado. Y entonces verás grandes milagros y bendiciones de parte de Dios. Hermoso. Bueno, y el último punto que te quiero comentar, estos 3 puntos creo que han sido de gran bendición, pero el último punto es que Dios nos dice también en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de miedo. Dice, yo no les di un espíritu de miedo, yo les di un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Dios, conforme le vamos conociendo y vamos experimentando el que es nuestro Padre Celestial, Él nos va desarrollando, Él nos va disciplinando, Él nos va enseñando a través de las pruebas de nuestra vida, de las circunstancias, Él nos va enseñando que cada vez podemos ser más poderosos en Él, ¿sí? Que cada vez podemos hacer grandes cosas en Él. Y aquí quiero retomar un punto que dice el mundo y cómo realmente Dios lo dice. ¿Sí? La verdad que dice el mundo o el mito que dice el mundo cuando en realidad Dios dice la verdadera forma que es. El mundo te dice, tú puedes crear la vida de tus sueños. Tú eres el arquitecto de tu vida. Si tú crees en ti, lo vas a lograr. Hazle caso a tu corazón porque tu corazón sabe lo que quieres. ¿Alguna vez has escuchado esas mentiras del mundo? Bueno, pues déjame decirte que es lo peor que podemos hacer. Lo peor que podemos hacer es seguir a nuestro corazón. Dios dice, en tu corazón están situadas los malos pensamientos. De tu corazón emana la maldad que llegamos a tener por las experiencias del mundo. Ahí están situadas en tu corazón. Entonces, si tú le sigues haciendo caso a tu corazón, pues tú vas a seguir errando, te vas a seguir equivocando. Es cierto que podemos hacer muchas cosas, claro que sí, pero dice Dios, sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Él nos da la autoridad, Él nos da el permiso, Él nos da el poder. Somos poderosos en Dios. Cuando nosotros lo sacamos de la ecuación y decimos, no, yo puedo hacer las cosas, es como ser como el enemigo, ¿verdad? Como el adversario, el diablo, Satanás, como tú quieras decirlo, ¿sí? Pero es importante que hablemos de esto, porque Él es el que viene y planta el miedo en tu corazón, es el que viene y planta el miedo en tu mente. Entonces, ¿Él qué pasó en la historia? ¿Sí? De Dios, si tú te la sabes que Él estaba junto con Dios y que Dios le había dado ciertas circunstancias y ciertos poderes y cierta autoridad. Ya después hablaremos de ese punto, si ustedes lo desean, ¿sí? Pero, ¿qué hizo Él? Él creyó
que él podía solo, que él fue orgulloso y dijo, yo quiero ser como Dios, yo también quiero tener esa autoridad y que a mí nadie me mande, si así lo podemos decir en pocas palabras, que a mí nadie me mande porque yo lo puedo hacer. Bueno, esa característica muchas personas la tienen hoy en día y dicen, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Ustedes no saben qué infinidad de personas yo le digo, oye, ¿cómo te encuentras? Cuéntame de tu vida. No, mi vida está espectacular, yo no necesito nada. Ah, ¿no necesitas de Dios? No, yo no necesito orar, ni necesito ponerme de rodillas, ni nada de eso, no, yo no necesito ir a ningún lugar, ni escuchar nada. Yo estoy bien, porque se creen sabios en su propio entendimiento, pero cuando Dios te permite ver una hebra de su vida, ¿sí? Una ventanita de su vida, te das cuenta que viven amargados, que viven enojados, que viven vacíos, que viven teniendo problemas con su pareja, que viven en deudas. Las personas que normalmente dicen, yo estoy de maravilla, yo estoy de bien, no necesito de Dios. Revisa el hueco de su corazón y te vas a dar cuenta que son personas que ocultan su necesidad de Dios. Dice Dios, sin mí nada pueden hacer. Pero en Él, cuando a Él le damos toda la gloria, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, que lo necesitamos en todas nuestras circunstancias, Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Y no solamente de cosas físicas. Reitero, Dios dice que va a proveer, sí. Dios dice que te va a dar familia, sí. Dios dice que te va a dar trabajo, así es. Dios dice que te va a dar salud, sí. Pero hay algo mucho más que eso, que es autoridad. Él nos da dominio propio. Él te da la capacidad de que esos miedos que te han perseguido por años, ese miedo que te ha dado de emprender, ese miedo que te ha dado de viajar solo, ese miedo que te ha dado de hablar frente al público por primera vez, ese miedo que te ha tenido acorralado en ese trabajo que no amas, ese miedo tan terrible que te da, Dios te dice, te doy la autoridad de poder. El poder de decir no a ese miedo. Hoy soy un hijo de Dios, soy creación divina y entonces no voy a dejar que ese miedo domine mi vida. Fíjate qué poderoso. Eso es un regalo todavía mucho más grande y así nos ve Dios. Nosotros nos vemos chiquitos. Si yo te preguntara cómo te ves en el espejo, ¿cómo me describirías que te ves? A lo mejor dices, bueno, yo estoy bajita. Yo así me veía. Yo les voy a platicar cómo me veía. Yo decía, no, pues yo estoy bien chaparrita. Tuve un problema mucho tiempo con mi estatura. No soy ni tan bajita ni tan alta, estoy de promedio, mido 1,59. Y mucho tiempo tuve un problema con mi estatura porque yo decía, es que soy muy chaparrita y los chaparritos no logran nada. Y tiene que ver ahí con una herida también en la infancia de que iba a estar en un proyecto y por mi estatura no pude estar. Pero bueno, esa es otra historia. Y muchas veces me vi pequeñita físicamente, me vi como insegura, me vi frágil, me vi pequeña, me veía como mujer y decía, es que las mujeres no tienen tanta fuerza, no tienen tanto poder, las mujeres no pueden hacer tantas cosas. Siempre me vi pequeña. Por la familia en la que nací y todas las carencias que tuve, también me veía indigna, inmerecedora, me veía desprotegida, siempre me vi pequeña. Aunque yo decía, bueno, soy bonita y me veía en el espejo y decía, sí, soy bonita, pero también creía que eso era un modo de defensa del verdadero dolor que sentía, porque en realidad yo siempre me vi pequeñita, me vi insuficiente, siempre decía, o necesito aprender muchas cosas, o necesito saber muchas cosas, o vestirme súper bien para poder recibir el amor y la aprobación de las personas. Y Dios me hizo ver que Él no me ve así, y eso es algo hermoso. Sí, Dios no nos ve pequeños, Dios no nos ve pequeñitos, Dios no nos ve inservibles, inmerecedores, sin valor, ¿sí? No, Dios no nos ve así, Dios nos ve grandes, Dios nos ve poderosos, Dios nos ve fuertes, Dios nos ve capaces, Dios nos ve inteligentes, Dios nos ha dotado de sabiduría, Dios nos ve poderosos en Él, porque ¿cómo Dios nos podría ver chiquitos si somos una creación de Él? Es imposible. Dios nos ve increíblemente poderosos, porque Él nos da la facultad. Seguramente has escuchado esto en la Biblia. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y no nada más nos ha hecho bellos, bonitos, valiosos. Nos ha hecho
poderosos. El poder de renunciar a esas adicciones que te han atrapado. Dios te ha dado el poder de renunciar a esas relaciones tóxicas que te han mantenido hundido o hundida en esa situación. Dios no te mandó a que sigas en esa relación que te lastima. Dios no te mandó a que sufras en esa relación que te pisotea, que te hace trizas tu corazón. No, Dios no te dio esa facultad. Te dio la facultad, te dio el libre albedrío para decirle a esa relación, no, ya no más. Dios te dio ese poder. Dios te dio el poder de decirle a la pobreza. Dios no te trajo al mundo a ser pobre, a tener carencias, ¿sí? A tener que pedir prestado a todo el mundo, a sufrir cada quincena. Dios no te hizo para eso. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios te dio el poder de decirle a las deudas, ya no más, ya no me van a esclavizar más. De decirle al dinero, tu dinero solamente eres un medio, no eres mi dueño, no me mandas, tú no me vas a esclavizar. Dios es el dueño del oro y la plata y tú eres su hijo. Y tú tienes que aprender a vivir con esa autoridad, con ese poder de aprender a decirle a las deudas, a la carencia, a los desafíos emocionales, no. Te dio la autoridad de decirle a la depresión, a la ansiedad. Dios te dio esta autoridad de decirle, no. Tú ya no vas a dominar mi vida. Has intentado porque lo sé, porque si estás viendo este video seguramente es porque te identificas con este punto y seguramente has estado en depresiones profundas y has tenido ataques de ansiedad y has tenido noches en las cuales no puedes dormir por todas las cosas y pensamientos que tienes. Pero Dios te dijo, te da una autoridad y te dice, dile que no. Dile que tú tienes más poder. Te di un espíritu de poder y de dominio propio. El dominio propio es para que tú domines a tu cuerpo, para que tú le digas a tu mente qué hacer, no que la mente te gane con los pensamientos repetitivos. Decláralo y dile a la depresión, dile a la ansiedad, tú ya no vas a dominar más mi vida. Yo tengo el poder que Dios me ha dado y ahora renuncio a esa depresión, renuncio a esa ansiedad, renuncio a esos ataques que me dan por las noches. Yo renuncio. Y pides el poder de Dios. Pídelo, Señor, dame el poder. Padre Celestial, ayúdame a vencer esta depresión. Yo sé que sin ti no puedo nada, pero tú ayúdame a vencer esta depresión y Dios lo hará. Dios, ayúdame a vencer esta relación tóxica en la que me he inundado y Dios lo hará. Dios, ayúdame a renunciar al alcoholismo, a tener la autoridad del poder. Hay muchas personas que dicen, ay, es que yo quiero dejar el cigarro. Ay, es que yo quiero dejar esa relación tóxica. Ay, es que yo quiero dejar de tomar, pero no puedo. ¿Sabes cuál es el error de esas personas comenzando? Cuando dicen, no puedo. Cuando dicen, no sé cómo. Porque es un error porque Dios ya te dio el poder de hacerlo y te dio la sabiduría de saber cómo hacerlo porque Él te lo ha dejado escrito. Así que hoy empieza a decirlo, hoy puedo en Dios. Y puedo en todo porque Él me fortalece, en todo puedo porque Él me ha fortalecido, porque en Él yo puedo refugiarme y Él me da la autoridad de decirle que no a lo que contamina mi vida. Dios no te mandó a seguir pasando años de hambre, de dolor, de tragedia con esa persona que te ha atormentado. Dios no te mandó a que fueras basura de personas que te quieren juzgar y que te quieren criticar todo el tiempo. No, Dios te dio un espíritu de poder. ¿Y sabes para qué te dio el espíritu de poder? No para que seas poderoso y ya digas, ay, tengo el poder de Dios y lo que sea. No, Dios nos dio ese espíritu de poder para también poder impactar a otras personas, para también poder ayudar a otras personas, para poder también ayudar a rescatar al pobre, al huérfano, al viudo, al desamparado, al que está encadenado espiritualmente. ¿Sí? A las personas que piden a gritos ser ayudados. ¿No te gustaría a ti ayudar a tu familia? ¿No te gustaría a ti ser la persona que rompió las cadenas familiares? El primero que pudo tener una vida que añorabas desde la infancia y que fuiste el primero que rompió esos patrones. ¿No añoras hacer eso? Pues sí, Dios te ha elegido para ser el primero que rompas con tu familia, para que sea el que enseñes a tus generaciones una nueva enseñanza. Dios te ha elegido y por eso te ha dado el poder. No creas que solamente para presumir, no creas que solamente para defenderte, no. Ese poder que Dios nos da es para servir. Nos ha dado un espíritu de poder para servir, para compartir. ¿Por qué Dios? Me voy a dar este ejemplo y ya con esto voy a cerrar.
Pero Dios nos dio el ejemplo de los discípulos, ¿verdad? Primero, los discípulos no eran hombres perfectos, no eran grandes maestros, no eran grandes filósofos, ¿sí? Eligió a hombres imperfectos, a uno con carácter agresivo, a uno que era recaudador de impuestos, a personas imperfectas, ¿sí? Personas comunes y corrientes. Y Él los fue preparando. Él los fue preparando y los fue preparando, los fue educando, fueron testigos de los grandes milagros que Él hacía. ¿Y qué pasó en un momento cuando Él ya no estaba? Ellos tenían el poder de sanar. Ellos tenían el poder de liberar a las personas de los espíritus. Ellos tenían el poder de sanar a la gente, de abrirle los ojos, de darle vista a los ciegos, de resucitar a los muertos, porque los discípulos también lo hicieron. Jesús lo hizo, Él nos dejó el testimonio y nos dio al Espíritu Santo, ¿sí? Que cuando está contigo tiene ese poder. Entonces, mira, yo sé que imaginarte en ayudar a otros está encendiendo algo en tu corazón, porque si lo enciende, si tú te estás conectando con tu propósito de vida, yo sé que enciende tu corazón de querer ayudar a otros. Lo va a hacer. El Espíritu Santo te va a recordar a lo que viniste al mundo, que fue a servir, a cumplir una misión. Te va a recordar. Pero no olvides esto, que si estás aquí y hoy entendiste estas 3 facultades de parte de Dios, no es para que te vayas por el mundo queriendo ayudar a más personas si no te has ayudado a ti primero. La ley de Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy yo te hablé de amor propio, de autoestima, de la autoimagen, de cómo Dios te ve, de lo que Dios quiere para ti. Créelo. Dios dice, aquel que cree se le será hecho. Aquel que crees le será posible. Créelo. Dios te ha dado estas facultades, estas 3 facultades que hoy compartí. Eres creación de Dios, eres hijo de Dios y Él te ha dado un poder. Pero no es de eso, nada serviría si no lo haces primero contigo. No puedes ir a sanar a tu familia, no puedes ir a sanar a tus amigos, no puedes ir a dar testimonio si no has dejado que Dios obre en ti primero. Por eso hoy dile a Dios, quiero conocerte, quiero recibir esos dones, esas bendiciones, todo lo que me has dado. Sáname primero a mí, sana mis heridas, sana mi corazón, sana mi mente. Libérame de la depresión, libérame de la ansiedad. Ayúdame a tener una buena relación de pareja. Ayúdame a mí a ser una buena madre. No, las personas dicen, cámbiame a mis hijos, Señor, ayúdalos a ellos. No, tus hijos esperan que tú primero cambies. Dios quiere que primero tú cambies porque tus hijos son una extensión tuya. Tus hijos van a tener los efectos que tú tengas. Primero cambia tú. Primero sana tú. Primero recibe la abundancia de Dios tú. Primero tú. Y eso no es egoísmo. Dios lo dejó escrito. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos dejó escrito que primero tenías que amarte a ti. Como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te amas a ti? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto se va haciendo después ya a la par, ¿verdad? Me amo a mí y también amo a mi prójimo. Pero no puedo dar un testimonio de simular amar al prójimo cuando en realidad tú te has abandonado, cuando tú te has dejado hasta el último. Dios quiere llenar ese hueco de orfandad, ese hueco de abandono, ese hueco de carencias en tu infancia. Él lo quiere hacer, ya te lo ha dado. Hoy me has puesto en el chat, soy hijo de Dios, sí lo eres. Y Él quiere darte la facultad de poder, ya lo ha hecho. Solamente es cuestión de que tú lo tomes y dile, sí, yo también tomo esa facultad de poder para renunciar a lo que me tenía atado. Maravilloso. Me encanta de verdad este tema del día de hoy. Me siento muy agradecida con Dios de que nos haya permitido compartir este tema. Si yo te comparto esto es porque sé que Dios lo puede hacer, lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchas personas y sé que también lo hará contigo si tú lo crees. Reclama lo que es tuyo y dile a Dios, arranca esa depresión. Conmigo lo hizo. Dios arrancó la depresión. Dios me liberó del alcoholismo. Dios me hizo vivir en una familia hermosa, tener un propósito de vida, tener una razón por la cual levantarme todos los días y la razón es servirle a Él. Entonces, yo deseo que estas palabras estén resonando en tu corazón, que te dejen una gran enseñanza, que puedas realmente practicarlas, porque pues de nada serviría que solamente las escuches y no practiques, bueno, que sé que tiene un efecto porque
Dios está contigo en este momento y Él te va a hacer encender el fuego de tu corazón y de tu alma y de tu espíritu. Él va a venir a remover en ti muchas cosas que estaban muertas, muchas cosas que estaban apagadas. Él lo va a hacer. Él va a encender dentro de ti esa llama que necesitas para conocerle. Pero yo deseo que resuenes con este mensaje y que me lo hagas saber en los comentarios. Déjenme sus comentarios, por favor. Escríbeme de dónde, de qué ciudad estás viendo este video. Por favor, no olviden en seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como Rubí Picasso con I latina y con Z en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. En todas las redes sociales me encuentras como Rubí Picasso con I latina y con Z. Y no olviden dejarme sus comentarios. Si este video fue de valor para ti y hoy estás tomando decisiones, mándame un mensaje en mi Instagram y dime: Rubí, vi tu video, me impactó esto, me di cuenta de esto, voy a decidir esto. Bueno, platícame de ti, quiero conocerte más y va a ser un gusto estar en contacto con todos ustedes. Les agradezco y nos vemos en un próximo video. Bye, bye a todos.